vamos a hablar de un medio de transporte que revolucionó el mundo y que se inventó en el siglo XIX. Además, tiene una historia fascinante en nuestro país. Me refiero al ferrocarril. Para hacer este programa hemos viajado por distintos puntos del Perú, visitando ferrocarriles que aún están en funcionamiento, como el Tacnarica, el Ferrocarril Central o el del Cusco, y otros de los que solo quedan escombros. De verdad que tenemos un programa impresionante el día de hoy. Lo presentamos desde el Parque Reducto número 2, en Miraflores, donde existe una réplica de la antigua estación de este lugar. Comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Nuestra geografía siempre ha sido una extraordinaria potencialidad, pero también un problema. Potencialidad, entre otras cosas, por nuestra biodiversidad y todo lo que ello trae, pero problema por lo difícil que ha sido articular nuestro territorio, comunicarlo y hacer que el Estado llegue hasta el rincón más remoto de nuestro país. En el Perú antiguo, esto fue posible gracias al Cápac Ñan, o Camino Inca. Después hubo varios intentos y aún seguimos en ello, pero uno muy importante se produjo a mediados del siglo XIX. Un invento estaba cambiando el mundo: el caballo de hierro, es decir, el ferrocarril. Los ferrocarriles surgen en Inglaterra en la época de la Revolución Industrial. Implicaban la aplicación de la tecnología de la máquina de vapor al transporte. En el mar surgió el barco a vapor y en tierra era pues el ferrocarril. El primer ferrocarril me parece que corre hacia 1825 y surge en la minería, porque era en ese sector donde la necesidad de trasladar grandes cargas era mucho más acuciante. De hecho, ya en siglos anteriores se habían utilizado vagones con ruedas metálicas sobre rieles, pero tirados por caballos o mulas, de manera que lo que se hizo fue reemplazar la tracción animal por la tracción de la máquina de vapor. Uno de los problemas del país era su geografía tan intrincada, ¿no? Recordemos que un funcionario virreinal arrugó un papel y se lo presentó al rey de España diciéndole: así es el territorio peruano, ¿no? Como un papel arrugado. Creo que esto nos daba una idea gráfica de los problemas para la comunicación en el Perú. Territorio montañoso, lleno de abismos o quebradas, y en la costa el desierto árido, donde no se podía usar la rueda. Apenas iniciada la República, existían planes para hacer ferrocarriles en el Perú. En 1826 se presentó el primer requerimiento para construir una línea férrea entre Lima y el Callao. Pero todos estos planes tuvieron que esperar hasta mediados de siglo y empezaron a concretarse gracias al dinero del guano. Fue así que en 1845 se expidió el decreto y en 1848 se firmó el contrato para la construcción del primer ferrocarril del Perú. Shin Han lo mencionaba, ¿no? Los ferrocarriles eran el espíritu de los tiempos, ¿no? Nadie estaba exento de los beneficios que los ferrocarriles iban a traer. Aparte de modernidad, también se habla de civilización, de poder acercar a los pueblos, ¿no? Entonces era toda una cadena de beneficios
que no solamente económicos, ¿no? Sino también sociales y culturales. La concesión del ferrocarril Lima-Callao le fue otorgada a dos empresarios locales. Se inauguró en 1851, cubriendo una distancia menor a 14 kilómetros entre el muelle del puerto y la estación de San Juan de Dios, ubicada en la actual Plaza San Martín. Los primeros ferrocarriles son los que unen a Lima con el mar, ¿no? Entonces el primero es el ferrocarril Lima-Callao, que se hizo fácilmente, podríamos decir, porque es un camino más o menos llano y existía ya un camino carretero que es el antecesor del ferrocarril por el que circulaban carretas, de ahí el nombre de camino carretero, que había hecho el virrey O'Higgins a comienzos del siglo XIX. Estamos en la heroica ciudad de Tacna, en el extremo sur de nuestro país, ciudad doblemente peruana, y hemos venido hasta aquí para hablar del ferrocarril Tacna-Arica, que también es heroico y, por supuesto, un monumento histórico. Pero esa era una cuenca pues increíble, porque era Arica, Tacna y toda la República de Bolivia, con ciudades que en ese momento estaban en la total opulencia, ¿no? Un país tan rico como Bolivia transcurría o comerciaba por Tacna y Arica. Por eso que se dio esta prioridad y por eso el éxito que tuvo este ferrocarril por muchos años. Decimos que el ferrocarril Tacna-Arica es un monumento histórico por varios motivos. Primero, porque fue el segundo que se construyó en nuestro país. En 1855, en diciembre, de hecho, de 1855, entró el primer tren a Tacna y el 1 de enero del año siguiente, en 1856, comenzó su recorrido diario Tacna-Arica. Por ese entonces gobernaba nuestro país el mariscal Ramón Castilla y Arica era parte del Perú. Además, es el tren más antiguo que sigue en pie y está, como ven, en pleno funcionamiento. El ferrocarril Tacna-Arica fue dado en concesión por 99 años. Cuando los chilenos ocuparon Tacna y Arica, este tren pertenecía a la empresa inglesa Arica and Tacna Railway Company y no pudo ser expropiado por una cláusula específica del Tratado de Ancón. En 1955 el ferrocarril regresó al Estado peruano. Ya para entonces Tacna se había reincorporado a la patria y el tramo del ferrocarril que quedaba en Arica también quedó como una posesión peruana. El ferrocarril Tacna-Arica tiene una extensión de 62 kilómetros y actualmente es administrado por el gobierno regional de Tacna. Todavía he visto el ferrocarril en toda su plenitud, en toda su, claro, cuando era pues la locomotora, ¿no? Con 2 salones, 3 salones de segunda y el salón de lujo, con su comedor que todavía está por allí. Eso es, he visto esas épocas en que realmente están en todo su apogeo, ¿no? Como dice Basadre en La Vieja Historia precisamente, lo que significaba el ferrocarril para Tacna, la gente iba a esperar a los viajeros, iba a ver quiénes viajaban, era un divertimento, era algo un motivo de reunión social para la época.
Basadre recuerda lo siguiente: luego de 4 interminables horas en aquella época, se divisaban la bahía, el Morro, que es donde yo estoy en este momento, las casas del puerto y el mar. Seguimos en Tacna y en plena avenida Leguía nos hemos encontrado con este ferrocarril que es una verdadera pieza de museo. Este ferrocarril iba de Mollendo a Puno, pasando por Arequipa, y de ahí a Cusco, pasando por la cordillera de los Andes. Es realmente impresionante. ¿Vamos a conocerlo? Este tipo de vagón se conoce como coche cama y este espacio se llama cabina dormitorio. Este ferrocarril fue importado de Inglaterra en 1921, en pleno oncenio de Leguía, que si recuerdan fue de 1919 a 1930. Como pueden ver, este lugar se encuentra prácticamente intacto. Todo lo que vemos aquí es original y está sumamente bien conservado. Miren este detallazo, díganme si no es de lujo, ¿ah? Aquí, un lavatorio, un cañito para el agua. Una vez que terminabas de lavarte las manos, cerrabas y el agua se iba por ahí. Todo un lujo. Este tipo de ferrocarriles, o de vagones, mejor dicho, se conoce como pullman. El tercer ferrocarril construido en el Perú fue el Lima-Chorrillos, inaugurado en 1858. Fue llamado popularmente el ferrocarril inglés. Recorría tramos de la actual vía expresa del Paseo de la República hasta llegar al balneario de moda en aquellos tiempos, Chorrillos. Se hace el ferrocarril a Chorrillos con estaciones en Magdalena, Miraflores, Barranco, y que va a poner de moda los baños de mar, que fue un descubrimiento de los limeños, y entonces hacer la excursión a los balnearios, como pasó a llamarse, fue un tema del fin de semana de los limeños, ¿no? En esta primera etapa, los ferrocarriles fueron construidos con capitales privados, pero a partir de 1860 se produjo un cambio en el sistema. El gobierno hacia 1860 lo que hace es dar una ley en donde todos los proyectos grandes e importantes ya no iban a ser dados por el Ejecutivo directamente, sino que iba a tener que pasar por el filtro del Congreso. Tenía que ser el Congreso el que aprobase esos proyectos. Luego de la construcción del ferrocarril Lima-Chorrillos, sobrevino un periodo de estancamiento que duraría hasta 1868. En una década, solo se colocaron 15 kilómetros de vías férreas en todo el país. Muchas veces los empresarios no cumplían con los tiempos de inicio de obras y pedían prórroga y a la par tampoco cumplían. Entonces se cancelaba la concesión y había que volver a retomar todo el proceso de convocatoria para los proyectos. En la década de 1860, políticos como Manuel Pardo sostenían que mientras no se resolviera la carencia de vías de comunicación capaces de acercar a productores y consumidores, el Perú no se convertiría en una nación próspera. El lema de Pardo era convertir el guano en ferrocarriles.
Cuando surge el apogeo del guano, al comienzo hay ciertas dudas sobre la duración que va a tener este auge, y recién cuando se toma conciencia de que es una cosa que puede durar varias décadas y no solo unos pocos años, se piensa en qué invertir esta cantidad de dinero que el Perú estaba disfrutando. Y Manuel Pardo, junto con otros dirigentes de la época, pensaron que lo más sensato era invertirlo en ferrocarriles. Esta fue la gran apuesta de esa generación. Regresamos con el Ferrocarril Central Andino. Entre 1868 y 1876 se produjo un periodo de auge en la construcción de ferrocarriles. En primer lugar, debido a la inversión del gobierno, y en segundo lugar, a la inversión privada. De los 100 kilómetros de líneas férreas que existían en 1868, llegamos a tener 1.500 kilómetros en 1879. El presidente José Balta convirtió al Estado en un verdadero promotor ferroviario. Su joven ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola, fue el impulsor del contrato Dreyfus. Con este aval, el Estado peruano adquirió grandes préstamos y emprendió la construcción de una decena de líneas férreas. En la época del guano, el Perú adoptó la mala estrategia, diría, de gastar hoy el dinero de mañana, ¿no? Esto debido a que el guano, si bien produce ingentes riquezas, lo hace de una forma irregular y con cierto retraso, porque desde que tú extraes el guano hasta que lo transportas y lo vendes y cobras, pasan 2 o 3 años. Entonces, en esa época, el Perú vivía, el Estado peruano, de los préstamos que le hacían los propios consignatarios o la banca europea. Luego este préstamo se pagaba con la venta del guano. El Estado peruano quedaba fuertemente endeudado contra un proyecto que debía producir ingresos que permitan pagar el préstamo. Y esto fue la aritmética financiera no funcionó. El presidente Balta encontró en el ingeniero norteamericano Henry Meigs al hombre indicado para concretar sus ambiciosos proyectos. Meigs fue un personaje controvertido. Había ganado reconocimiento por haber construido ferrocarriles en Chile. La primera tarea que se le encargó en el Perú fue la construcción de la línea Mollendo-Arequipa. Yo creo que es un hombre, como tantos en la historia del Perú, que tiene pues un aspecto positivo y uno no tan positivo. Es decir, por ejemplo, se acusa de que corrompió a muchos funcionarios porque le desesperaba la lentitud de los trámites, del procedimiento de la política, de la falta de proveedores, y entonces procedía a corromper a los funcionarios para que voten a favor del proyecto, no pongan trabas. Ese podría ser su lado oscuro, digámoslo así. Su lado positivo es que había muy poca experiencia en el mundo de construir ferrocarriles de montaña, es decir, que subiesen 4.000 metros de altura en un trecho corto de kilómetros. Los ferrocarriles fueron un proyecto muy interesante, pero al parecer, como en muchos otros casos, el problema principal fue la política. Creo que debió hacerse las líneas que la economía demandaba más imperiosamente. Por ejemplo, la línea de Cerro de Pasco al Callao o a Huacho, que era la otra opción, en vez de hacer el ferrocarril Arequipa-Puno, que fue el primero que se hizo, ¿no? Y que económicamente no era tan rentable como la línea del Callao de Huacho a Cerro de Pasco. ¿Por qué se hizo esto? Porque la política fue la que dictó las líneas y no la economía.
Lo que buscaban los peruanos del siglo XIX era comunicar al país con el Océano Atlántico. Pero estábamos muy lejos en la cuenca del Pacífico y llegar hasta el Atlántico, la cuenca comercial más jugosa por ese entonces, iba a resultar muy difícil. Nuestro sueño era llegar al Atlántico. El río Amazonas parecía nuestra avenida natural para salir al Atlántico. El asunto era cómo llegar a los ríos navegables de la Amazonía. Y para esto los ferrocarriles iban a unir la costa del Pacífico con los ríos navegables que llevan al Atlántico. La idea era que llegaran al Marañón, al río navegable o al Guayaga. Y en el caso del sur, pues a los ríos Tambo, Perené. Ese era el plan de los ferrocarriles en general. Y fíjate, creo que en ningún caso llegó a ocurrir, ¿no? Solo en el de Arequipa, que llegaba hasta el lago Titicaca. Y la idea es que del lago Titicaca ya podría salir al Atlántico, lo que no llegó a pasar. Estamos en la estación de Desamparados y felices porque vamos a tomar el ferrocarril central andino rumbo a Huancayo. Durante muchos años, este fue el ferrocarril más alto del mundo. Pero, ¿cómo nació esta idea? En 1851, el ingeniero polaco Ernest Malinowski le propuso al Estado peruano ampliar el ferrocarril que iba de Lima a Callao y que fue construido en la época de Ramón Castilla. Él proponía que llegase hasta el valle de Jauja, en Junín. No en vano, le decían a este señor Malinowski el constructor de lo imposible, porque era muy osado en sus ideas. Este proyecto estuvo como en un limbo durante mucho tiempo y recién en 1868 el Congreso peruano aprobó su construcción. El gestor del proyecto de construcción de este ferrocarril fue también un ingeniero, pero norteamericano, Henry Meigs, un hombre bastante controvertido al que incluso se le llamó el Pizarro Yanqui. Esta es la primera parada del ferrocarril central andino y la estación se llama San Bartolomé. Me voy de una vez porque si no el tren nos va a dejar. Pero Malinowski es uno de los que llega, ¿no?, a mediados del 50 con otro grupo más. Y justamente son los pioneros justamente para formar lo que sería después la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Porque se funda la Escuela de Ingenieros y ellos son como, se forma el staff de ingenieros del Estado, él al mando, ¿no? En 1870 se inició la construcción del proyecto. En 1875 llegó la vía ferroviaria a Chicla, distrito de la provincia de Huarochirí, departamento de Lima, más o menos a 142 kilómetros del Callao. Allí se detuvo la construcción del ferrocarril, primero por falta de dinero y después por la guerra con Chile. Meigs murió 2 años después, así que lamentablemente no pudo ver culminado su sueño. Llegó a pensarse incluso que el territorio peruano no era apto para hacer ferrocarriles. Cuando Meigs comienza a construir el ferrocarril de Arequipa, por ejemplo, en 1868 y el central en 1869, casi no hay experiencias de ferrocarriles de altura. Y él entonces hace diseños que hasta ahora son un elogio en la historia de la ingeniería para salvar los abismos, comunicar las cordilleras.
el famoso puente del Infiernillo, que sale de un túnel y entra a otro túnel. Hasta ahora nos maravilla cuando lo recorremos, ¿no? Hay que tener en cuenta que los ferrocarriles previos a MEX eran bastante cortos, de poco financiamiento, ¿no? En cambio, los grandes ferrocarriles del central y del sur, que hasta ahora funcionan, sí fueron de gran inversión, ¿no? Manuel Pardo llegó al poder en 1872, pero sus planes ferrocarrileros se frustraron. El país entró en una grave crisis económica. El Perú entra en lo que se llama técnicamente en default el año 76, que es cuando Dreyfus deja de pagar nuestra deuda externa. Entonces, al dejar de pagar nuestra deuda externa, el Perú pasa a estar en quiebra. Y entonces se paraliza todo, por supuesto, y no habían recursos. El problema de los ferrocarriles en el Perú fue que cuando se acabó la riqueza del guano, nos vino la época de vacas flacas, la única línea terminada era la de Arequipa a Puno. Y todas las demás estaban en menos del 50%. Por ejemplo, en la línea del ferrocarril central se había quedado en Chicla, a 100 kilómetros de Lima, a más de 150 kilómetros de Cerro de Pasco, que era el destino final. Y con todas las otras líneas pasaba lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la que de Paita debía llegar al Marañón se había quedado en Piura. La de Pisco, que debía llegar hasta Ayacucho, se había quedado en Ica. Y así, todas se habían quedado en su primera etapa. En 1875, el viajero europeo Charles Wiener viajó en el ferrocarril central y describió el momento crítico de dejar inconcluso el proyecto ferrocarrilero. La impresión del viajero Charles Wiener fue que habíamos hecho un esfuerzo maravilloso de ingeniería, económicamente descomunal, pero para no obtener ningún rédito económico. Y él decía que el ferrocarril entrando a la estación de Chicla parecía no el grito de triunfo de la civilización que llega, sino era el alarido de desesperación de una civilización que se siente extraviada en un medio en el que no puede ser útil, ¿no? Y lo que pasa es que, como él mismo dice, estaba a medio camino. Faltaba ahora llegar a los centros mineros, a los valles agrícolas, pero para eso ya no hubo dinero en ese momento. A diferencia de Europa, en el Perú no se desarrolló una industria siderúrgica proveedora de la materia prima para fabricar las maquinarias. Aquí casi todo se importó. Para colmo de males, a la crisis económica siguió la guerra con Chile y el Perú perdió los 3 ferrocarriles que tenía en el departamento salitrero de Tarapacá. Hemos encontrado documentos muy interesantes en que nos dicen que no fue tanto la paralización. Los horarios, por ejemplo, ¿no? Si hay un horario quiere decir que hay un servicio, ¿no? Entonces, tanto el ferrocarril de Arequipa al mar como el central siguieron funcionando, no el Lima Callao, el Lima Chorrillos, porque eran menos útiles, ¿no? A pesar de que eran también privados, ingleses. Por eso no lo destruyeron tanto, porque usaban durante la ocupación de su ferrocarril, ¿no? La derrota dejó al país en la ruina. La deuda externa era imposible de pagar y los ferrocarriles estaban en malas condiciones. En 1889, el Congreso aprobó el llamado Contrato Grace. Como parte de este acuerdo, el gobierno de Cáceres cedió por 66 años la administración de los ferrocarriles a la empresa Peruvian Corporation y a cambio, ella asumiría el pago de nuestra deuda externa. El contrato Grace lo que hizo fue estipular que esos ferrocarriles que se habían construido con el dinero de los préstamos y que no había sido devuelto,
pasasen a los acreedores por un periodo de tiempo, ¿no?, que inicialmente se fijó en 66 años y luego se hizo perpetuo. En 1890, luego de la firma del contrato Grace, se reanudó la construcción del ferrocarril y en 1892 llegó hasta Cazapalca, provincia de Huarochirí, departamento de Lima, y un año después, en 1893, hasta La Oroya, provincia de Yauli, departamento de Junín. Este ferrocarril es una verdadera proeza de la ingeniería mundial. Durante su recorrido atraviesa decenas de puentes, de túneles y hace su ascenso en zigzag. De verdad que viajar en él es una experiencia increíble. Para su construcción participaron unos 10.000 obreros, casi la mitad de ellos chinos, y muchos murieron debido principalmente a la epidemia de la verruga. El punto más alto es la cima, en el ramal minero Ticlio-Morococha, que está a 4.835 metros de altura sobre el nivel del mar. Se cuenta que Meix dijo: colocaré rieles allí donde solo caminan las llamas. Y al parecer, estaba en lo cierto. En 1905, el Estado empezó la construcción del tramo La Oroya-Huancayo, que fue culminado en 1907 por la Peruvian Corporation. Finalmente, el 8 de septiembre de 1908, se abrió el tráfico hasta Huancayo. Casi 40 años para culminar esta monumental obra. Nosotros hemos llegado en ese ferrocarril hasta la capital del departamento de Junín. Esta es la Plaza Constitución de Huancayo. La Peruvian Corporation, que fue la firma inglesa que administró los ferrocarriles, los concluyó, cosa que fue positiva, ¿no? Así fue que el ferrocarril del sur llegó hasta el Cusco, el central llegó hasta Jauja y Huancayo, a Cerro de Pasco, el otro ramal. En fin, se concluyeron varias líneas y mantuvo la administración de los ferrocarriles hasta 1970. De todos los ferrocarriles construidos en nuestro país sigue en funcionamiento y tiene 940 kilómetros de extensión y en su punto más alto alcanza una altura de más de 4.300 metros sobre el nivel del mar, con unas subidas, unas bajadas y unas curvas que ya podrán imaginarse. Este ferrocarril parte del puerto de Mollendo, luego sigue hasta Arequipa y finalmente hasta Juliaca, donde se bifurca en dos ramales. Uno llega hasta Puno a través del lago Titicaca y el otro a la ciudad del Cusco. Comenzó a construirse en el año 1871, luego su construcción se paralizó después de algunos años por una severa crisis económica y se retomó luego de la guerra con Chile en 1890. Finalmente, en el siglo XX, llegó a Cusco, precisamente en el año 1908. A inicios del siglo XX se dio un nuevo impulso al proyecto ferrocarrilero, sobre todo con una ley emitida en 1904, durante el gobierno del presidente Manuel Candamo. Como dice Helio Galesio, la ley ordenaba la construcción de las líneas a La Oroya, Jauja y Huancayo, de Sicuani al Cusco y desde un punto de la vía a Cerro de Pasco hasta un lugar navegable sobre el Ucayali, un ferrocarril al oriente. Se proyectaba también unir Lima con el Cusco en pos de la unidad nacional. En
la selva hubo proyectos ferroviarios vinculados al caucho, pero solo se concretó el ferrocarril urbano en Iquitos, que funcionó entre 1905 y 1935. Por su parte, los ferrocarriles del sur y del centro y las pequeñas líneas del norte se adaptaron al sistema exportador. La Primera Guerra Mundial generó un auge económico en el Perú porque nuestros recursos naturales eran necesarios para la guerra, y el azúcar, el algodón, ¿de acuerdo? Y la necesidad del transporte, y los minerales, por cierto. Entonces ahí hubo mucho dinero y Leguía se animó muchísimo por el tema ferrocarrilero nuevamente. Entonces ahí hubo un crecimiento, pero donde más se desarrolló el ferrocarril en esta segunda etapa es en las haciendas azucareras del norte. Bueno, y un poco también en el sur, porque tenías uno que iba de Cerro Azul a Cañete para sacar caña, justamente, de la British Corporation. Estamos en Puerto Eten, distrito de la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Hasta aquí llegaba el ferrocarril más antiguo del norte del Perú, el ferrocarril Eten-Chiclayo, también conocido como Ferrocarril de Chiclayo. Fue inaugurado en 1871 y funcionó hasta 1965, un periodo bastante largo. Su objetivo era transportar la producción azucarera de esta zona. El tren, como ya he dicho, iba de Eten a Chiclayo. En 1873 se construyó un ramal de Chiclayo a Ferreñafe y un año más tarde, en 1874, otro ramal que iba de Chiclayo a Pátapo, pasando por las haciendas de Pomalca y Tumango. Frente a la Plaza de Armas de Puerto Eten se encuentra lo que fue el patio de trenes. Estos edificios constituían la estación propiamente dicha y hoy albergan a la municipalidad de Puerto Eten. Vengan conmigo, hay algo que les quiero mostrar. Esta es la parte posterior del edificio donde acabamos de estar. Aquí funcionaba la maestranza, que es el lugar donde se arreglaban los trenes. También servía como un depósito para maquinarias e incluso había una tornamesa. De todo eso solamente quedan 3 vagones de pasajeros que, como podemos comprobar, están abandonados. Pero en el norte, en Pacasmayo, en San Pedro de Yoca, en Pimentel, en Eten, tienes ferrocarriles que iban por todos lados y todos llegaban a las haciendas. Tienes uno de Malabrigo a Ascope que pasaba por Casagrande, ¿no? Y que era pues de la propia hacienda. Cartavio tenía su propio tren, Cayaltí tenía su propio tren, Chiquitoy tenía su propio tren, o sea, todas las haciendas. Durante el oncenio de Leguía se construyó el ferrocarril Huancayo-Huancavelica. En 1930, con la caída de Leguía y la crisis financiera mundial, el proyecto ferroviario decayó. Se abandonaron muchas líneas, como las de Pisco-Ica, Paita-Piura, Lima-Ancón o Eten-Chiclayo. La decadencia es cuando nos volvemos locos por el automóvil, ¿no es cierto? Y por el camión y por las carreteras, ¿no es cierto? Hubo alguien que nos vendió, para mí equivocadamente, el concepto que la carretera que el camión era mejor que el ferrocarril. Y entonces se construyeron carreteras y se dejó de lado el ferrocarril, ¿no? Y al dejarse de lado el ferrocarril, hemos tenido los casos que tenemos ahora, que estamos reconstruyendo ferrocarriles donde antes tuvimos ferrocarriles. Y eso es de locos, ¿no? O sea, en la misma Lima tuvimos tranvías, ¿no? Y hoy día estamos pensando en hacer trenes, ¿no? Cuando otras ciudades en Europa han mantenido sus tranvías,
todo el tiempo, y hoy día tú caminas por Bruselas y tienes tranvías, caminas por Praga y tienes tranvías. El gobierno militar de Velasco estatizó los ferrocarriles, incluso los de la Peruvian Corporation, y creó ENAFER, Empresa Nacional de Ferrocarriles del Perú. Se pensó en modernizar el sistema ferroviario, pero esto no ocurrió. Velasco tuvo, digamos, varios proyectos para hacer el metro de Lima. Y en esa época se hablaba de hacerlo subterráneo, ¿no? Y el proyecto es muy lindo porque además venía casi todo financiado. Durante la década de 1980, la crisis, inflación, terrorismo y elevadas tarifas afectaron el sistema ferroviario, que en la década siguiente fue privatizado. Una de las empresas concesionarias fue Perú Rail. Uno de los trenes más famosos de nuestro país es el que conecta Cusco con Machu Picchu. Gracias. Cubre la ruta Cusco-Santana-Quillabamba y atraviesa hermosísimos paisajes, aldeas, en fin. Yo siento que estamos viajando como unos reyes incas a bordo del Belmont Hiram Bingham de Perú Rail. Hoy, viajar en este tipo de ferrocarriles es una maravillosa experiencia. Pero como hemos visto a lo largo de este programa, se han perdido muchas vías que hoy serían importantes para el desarrollo del país. Lo que pasa es que el ferrocarril se reconoce ahora, es una tecnología para grandes cargas a grandes distancias y necesitas un movimiento comercial ya intenso, que no teníamos en el momento que lo hicimos, pero ahora sí sería factible. Pero el ferrocarril te puede llevar población, te puede llevar mercadería, te puede llevar minerales, te puede llevar vehículos encima y trasladarlos a grandes distancias. El ferrocarril prácticamente tiene una tasa bajísima de accidentes. Por ejemplo, ahora se habla de lo útil que sería un tren de cercanías de Huacho a Cañete, porque hay un flujo de pasajeros tan intenso, o bueno, desde Chosica hasta Lima. Pero claro, ahí necesitas una organización eficaz que te permita manejar un ferrocarril que pase cada 5 minutos. No sé si los peruanos estamos preparados para operar ferrocarriles que pasen cada 5 minutos. Yo creo que deberíamos hacerlo, porque de lo contrario no vamos a poder despegar a una economía más próspera, ¿no? Qué proyecto para más interesante el de los ferrocarriles, ¿verdad? ¿Se imaginan cuánto contribuirían al desarrollo de nuestro país? Transportando mercancías, personas, conectando ciudades y pueblos. Despedimos este programa desde la línea 1 del Metro de Lima, que también, por supuesto, es un tren y una alternativa rápida y muy eficiente para el transporte de pasajeros en una ciudad como la capital del Perú. Espero que hayan disfrutado de este programa tanto como yo. Nos vemos en la próxima.